Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya tenía ratito que no nos veíamos, pero bienvenidos a este su canal de El Doctor Alejo. Esta sección que voy a abrir o esta nueva línea, esta nueva lista de reproducción, más bien, es sobre preguntas que me hagan sobre algún tema en específico y que quieran que se los explique. Esta es una pregunta que me hizo un exalumno de medicina y que me imagino está estudiando la asignatura de propedéutica y fisiopatología. Y su pregunta fue: explíqueme por favor los síndromes pleuropulmonares. No te preocupes, la verdad es que es muy sencillo y vamos a verlo en este momento. Recuerda nuevamente que el formato de mis videos es de tipo clase, ¿de acuerdo? Y vamos a enfocarnos a puntos muy importantes. Por ejemplo, en este caso vamos a enfocarnos en las causas de estos síndromes, vamos a ver un poquito del por qué se producen y lo más importante, vamos a ver sus características clínicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Primero, ¿qué necesitas saber para poder comprender los síndromes pleuropulmonares? Número uno, necesitas saber anatomía del tórax, porque obviamente tendremos que explorar el tórax. Entonces debes de saber bien la anatomía para poder explorar adecuadamente el tórax. Y lo siguiente, obviamente, debes de saber la exploración normal del tórax. ¿Por qué? Porque tienes que seguir una secuencia de pasos específicos para poder hacer un diagnóstico, en este caso sindromático. Ojo, también quiero recalcar que la exploración del tórax y hacer o integrar este síndrome no es sencillo. Requiere de mucha práctica, mucha práctica, puesto que son cambios demasiado sutiles. Entonces esas sutilezas pues solamente van a ser perceptibles en el caso de que tú prestes muchísima atención, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hablado esto, entremos un poquito en tema. Primero, yo quiero que entiendas lo siguiente. El pulmón es heterogéneo. ¿Qué significa eso? Que su estructura anatómica no es completamente misma. Aquí yo tengo un corte histológico donde podemos observar que hay partes donde hay tejido, porciones donde hay espacios libres. Obviamente esto corresponde a los alvéolos. Esto es importante porque esta característica es la que permite que nosotros tengamos una exploración física concordante con esta estructura anatómica. Por ejemplo, nosotros podemos auscultar el ingreso y salida de aire del pulmón, que debe de ser sin obstrucciones, sin secreciones. Y nosotros escuchamos el llamado en nuestros libros murmullo vesicular, ¿no? Pero también si nosotros percutimos, como el pulmón está lleno de aire, escuchamos el pulmonar si fuera un, ¿de acuerdo? Y obviamente como ambos pulmones son simétricos y con fuerza, bueno, relativamente simétricos, y con una fuerza muscular adecuada, nosotros podemos ver cómo se mueve cuando se inspira o cuando se expira. De igual manera podemos percibir las vibraciones de la voz, así como también podemos auscultar la voz, que cuando la auscultamos no se escucha nada bien. Pero bueno, todo esto es gracias a la estructura heterogénea del pulmón, que si sufre alguna modificación, evidentemente va a repercutir en nuestra exploración clínica. Ahora bien, esto es un punto muy importante y es algo que deben de escribir con rojo en las libretas. Ya saben mis alumnos que siempre les pongo que pongan la palabra más linda, corazón, lindura, no sé, lo que se les ocurra, 2 puntos. Secreto para aprenderte los síndromes pleuropulmonares. Número 1, no te los aprendas de memoria. Si te los aprendes de memoria, va a ser un poquito complejo que tú puedas hacer una correlación con los cambios anatómicos que existen. Así que yo te sugiero, apréndetelos, pero haciendo correlación con los cambios en la estructura. Y eso lo vamos a ir viendo en esta video clase. Entonces vamos a ver, los síndromes pleuropulmonares los podemos dividir en dos. Los síndromes pulmonares por un lado y los síndromes pleurales por otro. Los más importantes son los de condensación, atelectasia, cavitario y de rarefacción en el caso de pulmonares, y en el caso de pleurales los más importantes son de derrame pleural y neumotórax. Ahí me faltó la M. Muy bien,
Empecemos con el primero, que es pulmonar, el síndrome de condensación. Punto importante de este síndrome. Hay un cambio en la anatomía normal de nuestro pulmón. De ser heterogéneo se vuelve homogéneo. ¿A qué me refiero? Aquí vemos un alveolo sano que tiene una cavidad donde hay aire y vemos que después este aire es reemplazado por líquido o exudado. ¿Sale? Esto es el síndrome de condensación. El cambio en la estructura del pulmón en la que primero se encuentra lleno de aire y posteriormente de líquido o un exudado. Esto puede ser secundario a un proceso inflamatorio o que existe un exceso de líquido. Por eso es que entre sus causas podemos ver que hay la neumonía, los tumores, hemorragia alveolar o el edema pulmonar. Aquí, por ejemplo, un caso característico me pasó a mí en la residencia, que nos piden una interconsulta el sábado a media tarde y nos dicen, no, pues es que es una paciente que se le calculó un sangrado de tanto y se le pusieron 4 litros de solución más 2 paquetes globulares. Y de repente la paciente empieza a desaturar y auscultan estertores. Y es como de, pues es obvio, la paciente tiene una sobrecarga de volumen, hay que quitarle líquido, ¿no? Aquí hablamos de un edema pulmonar secundario a un exceso de líquidos intravenosos. Ahora bien, hay que analizar lo siguiente. Número 1, inspección. Si nosotros tenemos un alveolo que normalmente está lleno normalmente está lleno de aire y se abre y se cierra al momento de los movimientos ventilatorios, ¿qué ocurre ahora que está lleno de líquido? Pues no se va a mover más, porque obviamente está ocupado. Entonces, si nosotros somos buenos observadores, vamos a detectar una disminución de los movimientos del hemitórax que se encuentre comprometido. Obviamente va a depender del grado de condensación que exista. No es lo mismo que se condense un lóbulo, que se condense una parte pequeñita. Obviamente todas estas manifestaciones van a correlacionarse con el tamaño de la lesión. Número 2, palpación. Si yo palpo ese tórax, me voy a dar cuenta que uno se mueve más que el otro. Y, por obvias razones, si yo coloco mi mano para determinar las vibraciones vocales, acuérdate que la vibración o el sonido se mueve mejor en un medio líquido que en un medio como el aire. Por lo tanto, hay un aumento de las vibraciones vocales. Ahora bien, si yo percuto, es como un tambor. Si un tambor está lleno de líquido, pues no va a sonar como un tambor, va a sonar mate o submate. Esta es una característica importante. Y por último, la auscultación. Vamos a poder auscultar los ruidos ventilatorios aumentados. Esto secundario a que la transmisión a través de esa área de lesión pues nos permite eso. En algunas ocasiones podemos auscultar un soplo y la voz. La voz se va a auscultar mejor. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque hay un medio líquido que permite que las vibraciones se muevan adecuadamente a través del tórax. Y en algunas situaciones iniciales, como en el caso de la neumonía, podemos auscultar algunos estertores alveolares al final de la inspiración, que precisamente nos habla de que esos alveolos tratan de movilizarse. Esto es el síndrome de condensación, característico de la neumonía, como podemos observar en esta imagen. ¿De acuerdo? No se te olvide. Ahora bien, el de síndrome de atelectasia es así de sencillo el colapso alveolar, que nuestro alveolo está así llenito y de repente ¡pop!, se cierra y se colapsa. Entonces aquí tenemos esta imagen que la verdad me encantó muchísimo, donde podemos ver cómo se encuentra el pulmón colapsado, ya sea porque existe una compresión o una reabsorción. Por ejemplo, si nosotros tenemos una obstrucción de un bronquio, el aire que se encuentre dentro de los alveolos va a ser reabsorbido. Y como se reabsorbe y no hay aire dentro de ese alveolo, pues el alveolo se va a colapsar. O porque existe alguna otra situación que provoca que nuestro pulmón ahora se vaya colapsando porque lo empujo, ya sea por líquido o por aire. En ese caso podríamos estar hablando de que existe una suma en el síndrome de atelectasia más a lo mejor un síndrome de derrame pleural o un síndrome de neumotórax.
Por eso es que la etiología es un poco diversa. Podemos tener tumores, cuerpos extraños, secreciones, neumotórax, derrame pleural o tan simple como cuando nosotros hacemos una intubación orotraqueal e intubamos un bronquio y no intubamos la tráquea. Entonces, como intubamos un bronquio, del otro lado pues no llega aire y tarde que temprano se reabsorbe. Ahora bien, si nos damos cuenta, aquí vamos a tener una clínica similar a otras. Por ejemplo, vamos a tener en la inspección una disminución de volumen, vamos a ver que los espacios intercostales se retraen y por obvias razones vamos a encontrar hipomovilidad. En la palpación pues vamos a ver lo mismo, vamos a darnos cuenta que no se mueve bien ese tórax y las vibraciones vocales se van a encontrar en este caso disminuidas o ausentes. ¿Por qué? Pues porque no hay pulmón de ese lado, ¿sale? Obviamente no hay por donde se transmita, o sea, no. El pulmón está completamente colapsado, por eso no hay. La percusión en esa área va a ser mate o submate. Y por último, en la auscultación no vamos a auscultar ruidos respiratorios, ni la transmisión de la voz. Por eso este cuadro es muy similar al del derrame. Por eso tenemos que ser muy observadores y aparte hacer una adecuada anamnesis a nuestros pacientes, porque esto nos va a orientar. Aquí en la radiografía tenemos un ejemplo de una atelectasia. ¿Cómo yo sé que es una atelectasia? Chécate, mira la columna de aire, la tráquea. Se encuentra desplazada hacia el lado donde tenemos la opacidad. Aquí nos falta pulmón. ¿Y dónde está ese pulmón? Aquí. Ahí está ese pulmón, por eso es que aquí no vamos a auscultar ni vibraciones, ni ruidos, ni nada. ¿Por qué? Pues porque no hay pulmón. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos entonces. El síndrome cavitario. El síndrome cavitario pues es tan sencillo como la destrucción del pulmón y en el pulmón a un lado, o donde estaba esa destrucción, se hizo una bola, una cavidad. Entonces, la etiología pues son abscesos pulmonares, de las más frecuentes tuberculosis, quistes pulmonares o bulas congénitas, ¿no? Que es precisamente esto que estamos observando. De acuerdo a las referencias bibliográficas, pues obviamente vamos a encontrar disminución de la movilidad, la palpación nos corrobora esta disminución, se va a percutir mate, porque normalmente pues va a haber alrededor otro tipo de tejido y por auscultación podemos checar que hay soplos. Y pues todo esto depende del tamaño de la lesión. Este síndrome pudiera asemejar al síndrome de condensación. Aquí lo importante está en que este síndrome es raro encontrarlo actualmente y también depende de la población en la cual nosotros estemos trabajando. No es lo mismo trabajar con una población de ciudad que aparentemente pues no están en hacinamiento ni nada por el estilo, a que si nosotros estamos en una comunidad donde pues faltan servicios de salud, donde faltan servicios básicos de urbanización, hay hacinamiento y hay desnutrición, ¿no? Obviamente estos síndromes son un poquito más complicados de poder observar. Y este es uno muy interesante, el síndrome de rarefacción. No nos confundamos. Síndrome de rarefacción vamos a verlo como sinónimo de una persona epocosa. ¿Por qué? Porque el síndrome de rarefacción nos habla de una sobredistensión del pulmón que va a ser permanente y esta es secundaria a que se atrapa aire. Por ejemplo, en los pacientes con enfisema pulmonar. ¿Por qué? Porque hay ruptura de las paredes alveolares, el aire no puede salir y ahí se mantiene. Por eso es que aquí en la imagen yo te pongo un tórax centonil. Esta es una característica que nosotros vamos a buscar en la exploración de estos pacientes. Entonces tenemos que en la inspección el tórax se encuentra aumentado de volumen, las costillas podemos observarlas totalmente horizontales, así como observamos en esta imagen. Vamos a encontrar que el tórax tiene escasa o casi no se mueve. Sale en la palpación, obviamente vamos a ver sus movimientos disminuidos y las vibraciones vocales disminuidas porque, acuérdate, nuevamente lo mismo. El sonido y la vibración viaja mejor en un medio líquido, por lo tanto, al tener puro aire, pues se disminuyen. Si yo percuto, pues ahora imagínate, tengo un pulmón que tiene más aire de lo normal, va a sonar más como tambor, más fuerte, a lo que se le llama hipersonoridad. Y algo que nos habla aquí es que como el pulmón se encuentra sobredistendido, si yo percuto voy a darme cuenta que la línea que me limita el tórax con la región lumbar, esa línea se va a encontrar más por debajo.
por obvias razones, porque ahora el pulmón está sobreinflado y empieza a invadir hacia abajo. De hecho, si te das cuenta en esta radiografía, observa que los hemidiafragmas se ven un poquito descendidos, precisamente por eso, porque el pulmón los está empujando. ¿Sale? Y por último, en la auscultación los ruidos respiratorios se van a encontrar disminuidos. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí hay destrucción del parénquima pulmonar. Por lo tanto, no existe una adecuada entrada y salida de aire, que es lo que nosotros auscultamos. Por lo tanto, se encuentran disminuidos y la auscultación de la voz de igual manera se va a encontrar disminuida. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo, porque tiene más aire y el aire no transmite de manera adecuada el sonido. Ahora bien, vamos a ver ahora el derrame pleural y estamos en síndromes pleurales. Aquí hay que saber algunas cosillas más sobre la pleura y te las comparto porque son preguntas normales de cualquier pase de visita, son preguntas normales de tu clase de neumología. Ya sabemos que esta membrana pues es una serosa que recubre tanto la pared como el pulmón. Tenemos la pleura parietal, la pleura visceral que se va a encontrar adosada gracias al ligamento pulmonar. Sabemos que dentro de esta pleura hay un líquido que es el líquido pleural. Sabemos que es lubricante y preguntas de examen, se produce de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo, teniendo un aproximado de 300 mililitros al día. Está irrigado por las arterias que se encuentran en la diapositiva, de acuerdo a la pleura parietal o la pleura visceral. Y de igual manera, pues va a tener su drenaje linfático. Ahora bien, el líquido pleural es importante saber sus características. Cuando nosotros encontramos un síndrome de derrame pleural o nuestro paciente tiene derrame pleural, como le quieras llamar, pues estamos obligados a hacerle estudio. Obviamente depende de las características clínicas de mi paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que yo sé que tiene cirrosis y que tiene insuficiencia cardíaca, pues obviamente su derrame es muy probable que sea secundario a el problema cardíaco y al problema hepático. Sin embargo, si yo no tengo alguna característica que me explique ese derrame, estoy obligado a hacerle estudios, que es el citológico, el citoquímico, para que yo, y también un cultivo, para que yo pueda determinar cuál es la causa de ese derrame, porque hay muchísimas y entre ellas se encuentra el cáncer. Por eso es importantísimo saber las características de este líquido pleural que te muestro en la imagen. Ahora bien, hay que saber que la formación de este líquido se debe a grandes fuerzas. Como tú ya sabes, existe la presión hidrostática y existe la presión coloidosmótica. Cuando existen estas fuerzas, pues hay movimiento de líquido. Aquí podemos observar estas fuerzas que obviamente van a generar que de la pleura parietal del tórax se forme líquido o se escape líquido al espacio pleural, pero posteriormente todo este sea posteriormente reabsorbido por los linfáticos, o sea, se produce y se reabsorbe. Y cuando existe un desequilibrio en estas fuerzas es que se desarrolla el derrame pleural. Por lo tanto, el derrame pleural va a ser ese líquido que se va a encontrar dentro de la pleura y se debe a una alteración en la reabsorción de este líquido o un exceso en su producción. Obviamente esto se vuelve relevante cuando se supera la absorción de este líquido. Ahora bien, tenemos múltiples etiologías. Aquí te presento esta tabla que es del Harrison, donde podemos ver que hay distintos. Número uno, hay dos tipos de derrames, el trasudado y el exudado. Tiene cada uno ciertas características que ahorita vamos a hablar, pero fíjate que nosotros tenemos diferentes causas dependiendo si es trasudado o es exudado. Por eso es indispensable el estudio del líquido pleural. Por favor, que no les pase lo que ocurre en algunos servicios, que pues pican al pulmón, sacan líquido y se les olvida estudiarlo. No es muy común de algunos servicios de atención emergente. Entonces hay que tener cuidado, por favor, con todo eso. Entonces, resulta que hubo un médico que pues falleció recientemente, que es el Dr. Light, que nos da unos criterios que llevan su nombre para poder determinar si el líquido que nosotros obtenemos es un exudado o es un trasudado, que es lo que podemos observar en la tabla siguiente. Por eso es indispensable que cuando nosotros hagamos una toracocentesis
y obtengamos líquido pleural, ese líquido lo mandemos a citológico, citoquímico y un cultivo. Se requieren 3 tubitos y siempre hay que ponerle qué es lo que queremos: DHL, proteínas, etcétera, para que nosotros determinemos si es trasudado o exudado. Por favor, nunca olviden hacer esto, porque si no, habremos picado a nuestro paciente de embalde. Ahora bien, la clínica. Esta es una radiografía con un derrame pleural. Chéquense, son muy parecidos, insisto. Como hay líquido que está oprimiendo al pulmón y lo desplaza, obviamente no vamos a tener un adecuado movimiento. Va a haber un aumento de los espacios intercostales porque hay líquido que está ocupando espacio. Y incluso podemos observar un abombamiento de la pared torácica, nuevamente por el líquido que se encuentra. Si nosotros palpamos, vamos a observar que hay hipomovilidad y las vibraciones vocales están disminuidas. Ojo, acá hay un líquido que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica y este líquido no nos va a permitir percibir las vibraciones vocales, ¿sale? No es lo mismo que en uno de condensación. Ojo, tengan mucho cuidado ahí. En la percusión evidentemente va a ser mate o submate y si nuestro derrame no se encuentra con láminas que lo delimiten, si nosotros movemos al paciente, este derrame se mueve. Entonces podemos darnos cuenta que existe una matidez que cambia dependiendo de la posición del paciente. Cuando auscultemos donde está ese derrame, los ruidos respiratorios están abolidos, pero podemos llegar a auscultar egofonía o pectoriloquia áfona. A diferencia, el neumotórax se debe a que existe aire en la cavidad pleural. Este puede ser espontáneo porque se rompe una bula o secundario, por ejemplo, en el caso del trauma, entre otras múltiples causas, ¿de acuerdo? Y un ejemplo muy grande es cuando intentamos poner un catéter venoso central subclavio y sin querer pues le damos al pulmón y se llena de aire, ¿de acuerdo? Clínicamente, nuevamente, hay disminución de los movimientos ventilatorios. Podemos observar que hay uso de músculos accesorios. Si nosotros palpamos, hay hipomovilidad, las vibraciones vocales disminuidas, pero ojo, a la percusión hay hipersonoridad. Ojo, hipersonoridad nos habla de que hay aire ahí dentro y obviamente como hay demasiado aire, los ruidos respiratorios se encontrarán abolidos y la transmisión de la voz se encontrará disminuida. En resumen, es importante que tú aprendas a identificar cada uno de estos síndromes, porque en algún momento te tendrás que revisar a un paciente y muy probablemente no tengas acceso a una radiografía. Obviamente todos estos padecimientos pulmonares, una vez que tú tienes una sospecha diagnóstica, el siguiente paso será utilizar un estudio de imagen que nos ayude a identificar el problema de nuestro paciente, normalmente una tele de tórax. Sin embargo, insisto, habrá momentos o lugares o situaciones en las que no cuentes con estudios de gabinete y tengas que hacer uso de la clínica para poder atender a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Espero que esta clase o esta respuesta ayude mucho a todos los estudiantes y personas que vean este video. Y ya sabes, ponle like al video si te gustó, déjame tu comentario o algo si es que necesitas que aborde un poquito más sobre el tema. Habrá algunas palabras desconocidas, yo te pido que las busques y las comentes aquí abajito para que hagamos una estrategia de enseñanza-aprendizaje más dinámica. ¿Por qué? Porque no tienes que aprender todo del video, también tienes que buscar un poquito. Y también no se te olvide, si tienes alguna pregunta o algo, deja tu pregunta aquí en los comentarios y en la medida que tenga tiempo y que sea posible, yo le daré respuesta a tu pregunta. Acuérdate que la idea es hacer de este canal un apoyo para tu aprendizaje. Entonces no olvides darle like y suscribirte a este canal para que seamos más los que aprendamos juntos. Pues cuídate mucho, fue un placer estar contigo y dale con todo para ser un excelente médico o un excelente profesional de la salud. Hasta luego.